Vamos a orar, vamos a orar. Padre, queremos en esta tarde alabar y bendecir tu precioso nombre. Queremos agradecerte, Señor, por el privilegio que tenemos de podernos reunir en este día. Sabemos que han habido algunas dificultades para poder estar aquí, pero Señor, en nuestro corazón anhelamos y deseamos reunirnos para gozar de comunión, para edificarnos mutuamente con tu palabra. Oramos, Señor, para que el estudio de este día hable a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que estemos dispuestos para recibir tu palabra y que podamos, sobre todo, ponerla por obra. Dame, Señor, las palabras adecuadas y necesarias para el tema de hoy. Oramos, pues, a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, en el día de hoy voy a hacer un pequeño paréntesis, gracias, con las ciudades de refugio. Ya hemos estudiado 4 de las 6 ciudades, pero hoy vamos a estudiar un tema que me parece conveniente pensando en el evangelismo. Estamos orando al Señor para que la iglesia local aquí se caracterice por ser una iglesia que sale a predicar el evangelio. Esto es deber de todos. De hecho, esto es una ordenanza que de hecho, si no la estamos cumpliendo, estamos pecando, hermanitos. El Señor nos mandó a ir y predicar el evangelio. En Mateo 4:19, el Señor, cuando salva a Pedro y a Andrés y a otros que estaban ahí, ¿qué les dijo el Señor? Que los iba a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. Me llama la atención porque básicamente es lo primero que el Señor le dice a los apóstoles: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y cuando el Señor allá se iba a despedir en Hechos 1, ¿qué fue lo último que les dijo? Exacto, también los envió y les encomendó la gran comisión. ¿Será importante para el Señor ir a predicar el evangelio? Pero por supuesto, ¿cierto? Sí que es bastante importante. Ahora, quiero empezar con una pequeña pregunta. Es una pregunta a la iglesia del Señor. ¿Recuerda usted la primera vez que predicó el evangelio? A ver, eche cabeza ahí un momentico. Piense, ¿cuándo fue esa primera vez que usted tuvo el privilegio de ir a anunciar el mensaje a alguien? Yo recuerdo la primera vez que salí a anunciar el evangelio, salí con un hermano del eje cafetero. Tenía mucho miedo, tenía mucho susto. Realmente se me dificultaba un poquito tratar con las personas al inicio. Ya luego ese miedo se fue quitando. Lo quita el Señor. Y ¿saben algo, mis amados hermanos? Ese día que tomé la decisión de ir a hablarle a otros del Señor, el Señor nos bendice viendo un alma convertida. Eso para mí fue una motivación muy grande. Era un señor, don Cristóbal, que vivía en una vereda, muy ancianito. Yo pensé que era Cristóbal Colón, pero era otro Cristóbal. ¿Y saben algo? Este señor aceptó al Señor. Era un señor que ya venía leyendo la Biblia, tenía su religión tradicional, pero tuvimos el privilegio de llegar con el mensaje y el hermano que iba conmigo le compartió claramente la palabra de Dios. Y fue tan hermoso ver cómo este viejito, que de hecho nunca logró congregarse, tenía 96 años, aceptó a Cristo. Y para mí eso fue algo muy maravilloso, fue algo precioso, ver cómo ese señor, casi, cierto, ya al borde de una eternidad, pasó de muerte a vida.
Y yo pensé en ese momento lo importante que es ir a predicar ese precioso mensaje de salvación. Uno no sabe la gente cómo va a reaccionar. La gente puede tener muchas reacciones. Hay quienes se enojan, ¿cierto? Hay quienes menosprecian el mensaje, pero también hay quienes lo reciben y lo aceptan. Y tal vez, a veces en el tiempo, germina esa semillita. Por eso hay que predicar el Evangelio. Hay que ir a anunciarle a otros del Señor. Ahora, mis hermanos, en la Biblia podemos darnos cuenta que muchas conversiones fueron descritas. Uno va a la Biblia y en ocasiones uno ya encuentra iglesias formadas, Pablo escribiéndole cartas a iglesias, pero en el libro de los Hechos especialmente, en algunos capítulos, el Señor quiso dejar registrados algunos testimonios de cómo algunas personas se convirtieron al Evangelio. Por ejemplo, el apóstol Pablo, capítulo 9 de Hechos. Y para Pablo fue tan importante, de hecho, luego seguir narrando su testimonio, que lo hizo en varias ocasiones en el mismo libro de Hechos. Pero en el libro de Hechos, usted y yo podemos encontrar testimonios de conversiones, como por ejemplo el de la familia de Cornelio. Cornelio, miren que la Biblia entra en algunos detalles. Esta era una bella persona, ¿cierto? Y el Señor permitió que Pedro fuera a aclararle bien el mensaje de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay otro capítulo que es el capítulo 16, donde al menos se narran 3 conversiones. La conversión de Lidia, la conversión de una muchacha con un espíritu inmundo, ¿y cuál fue la tercera? A ver, el carcelero de Filipos. En un solo capítulo, 3 conversiones, y la Biblia registra cómo se convirtieron, todos escuchando el mensaje de salvación. Cuando vamos a las cartas, encontramos a los apóstoles, ¿cierto?, ordenando muchas cosas, pero precisamente para que la iglesia fuera efectiva con el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, daba instrucciones a los tesalonicenses, a los filipenses, era para que la iglesia fuera luz, para que la iglesia anduviese de una manera ordenada y reflejara a Cristo, ¿cierto? Cuando Pablo daba todas esas instrucciones, parte del propósito era eso. Pero por ahí en el capítulo 4, lo voy a mencionar solamente, de Primera de Corintios, en el versículo 15, Pablo dijo, refiriéndose a los mismos corintios: yo os engendré por medio del Evangelio. Ese fue el trabajo del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de Onésimo? ¿Qué dice la Biblia en Filemón 10? A quien engendré en mis prisiones. Pablo dejaba ver ocasionalmente, ¿cierto?, a veces sin entrar en muchos detalles, algunas situaciones. Para Pablo no era problema ir a la cárcel. ¿Qué hacía él en la cárcel? Aprovechaba el tiempo. Allá predicaba el Evangelio, escribía cartas, pero siempre pensando en la extensión del reino de Dios. Hermanos, yo no me alcanzo ni a imaginar hasta dónde podría llegar la iglesia del Señor si todos fuésemos obedientes a la gran comisión. Se dice que de 100 cristianos, 3, 4 predican el Evangelio, no más. Entonces, ¿qué del resto? ¿Y cómo vamos, como decía quién era, Pinky y Cerebro, vamos a conquistar al mundo? ¿Cómo vamos a trastornar este mundo si no es entre todos? Sabiendo que tenemos semejante mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje que, ¿cierto?, un mensaje eterno, no nos podemos quedar con él, tenemos que ir a anunciarlo. Ahora,
Yo recuerdo, mis amados hermanos, en una ocasión, un misionero me invitó para ir con él a una vereda de Anserma, municipio donde somos nosotros. La vereda se llama Murrapal. Jorgito alguna vez nos acompañó, creo, ¿cierto? A Murrapal. Y fuimos a ese sector y había una tribu indígena allí. Y tenían costumbres, de hecho allá no conocían un jabón, no conocían un cepillo de dientes. Imagínense, para ellos, cuando uno llegaba allá, la bebida que ellos, ¿cierto?, más acostumbraban a tomar eran bebidas de plantas aromáticas. Para ellos el postre era un maíz cocido. Imagínense. Un día, y nosotros se modernizaban un poquito, porque nunca se veían frijoles allá, pero eran frijoles con ratón. Y yo no sabía y así nos los comimos. Bueno, gracias a Dios, ¿cierto? Pero ¿saben algo muy lindo? En esa vereda, el hermano que fue a llevarles el mensaje, conocieron de Cristo. Allá quedó un hermano como líder, el hermano Israel, y con él otro grupo de hermanos. Y allá hay un grupo de hermanos que estudian la Biblia y se congregan a veces en algunas de las iglesias que hay allí. Y me impactó eso. Este hermano tomó la decisión de ir, pues me convidó y pude ver eso, pude ver lo que Dios hizo. Hermanos, qué bueno que nosotros pudiésemos obedecer a esa gran comisión. Empecé haciendo una pregunta, y la pregunta es si usted recuerda la primera vez que predicó el Evangelio. Ahora quiero ir a una segunda pregunta, y es: ¿predicó el Evangelio esta semana? No hay necesidad de que alcen la mano, no hay necesidad de que, ¿cierto? Pero solamente les quiero preguntar, esta semana compartieron del Señor a otras personas, así sea una, lo hicieron, o lo hicimos más bien, ahí me debo incluir, claro. Si lo hizo, ¿a cuántas personas le predicó el Evangelio? Hermanito, no hay excusa. Eso de que no estoy preparado, de que no tengo tiempo, de que me da pena, trate de pensar un momentico, ensayen lo siguiente, piensen en lo siguiente, ensayen esas preguntas en el tribunal de Cristo. Cuando estemos allá, cuando el Señor llame a cada uno, nos paremos allá delante de Él y el Señor: ¿qué hiciste con el tesoro eterno del Evangelio que te encomendé? Señor, me dio pena. Señor, no tuve tiempo. Señor, saque las cosas que quiera, pero no va a funcionar. Yo siempre digo, ¿cómo si hay tiempo para otras cosas? ¿Cómo si hay recursos para otras cosas? Hermanos, a mí me duele profundamente ver que mucha gente derrocha el tiempo. Lo derrochan. El Señor a cada uno de nosotros nos entregó, ¿cierto?, cierta cantidad de tiempo, a unos más, a otros menos. A algunos les extiende los años más vida, a otros un poco menos, pero al igual contamos con tiempo. Y a veces nos podemos pasar las horas y las horas malgastando el tiempo. ¿Se dan cuenta de la imagen que hay ahí? Esa imagen de allá me llama la atención, la encontré, la descargué y ahí la puse. ¿Cuánto tiempo invertimos en redes sociales? ¿Y será que las redes sociales van a tener mucha trascendencia en lo eterno? Bien usadas, puede que sí. Y yo pienso que una de las mejores maneras de usar bien una red social es no invirtiendo mucho tiempo en ellas. A no ser que, por ejemplo, usted la utilice para testificar, ¿cierto? A veces a nosotros se nos puede convertir en una herramienta de trabajo, pero mis amados hermanos, yo les voy a decir algo. A veces
el internet, a veces las redes sociales, la televisión, la diversión excesiva se convierten en una atadura y malgastamos tiempo sabiendo que lo podemos invertir en ir por las almas que perecen. Piense por un momento ahí, ¿cuánto tiempo mal invirtió esta semana? ¿Cuánto tiempo? Y piense si ese tiempo se lo hubiera invertido a alguien para testificarle de Cristo. ¿No le parece que hubiera sido algo muy maravilloso? Hay personas que pueden pasar frente a un televisor o frente a un computador en cosas vanas 3, 4, 5 horas. ¿O no es así? Eso lo dicen hasta los medios de comunicación, eso lo anuncian. La gente adicta a todo esto. ¿Y saben qué? Si usted y yo invirtiéramos así fuera una hora diaria en salir y predicarle al mundo, yo creo que sería mucho lo que pudiéramos hacer. Sería mucho el trabajo que podríamos lograr. ¿Saben ustedes qué dijo? Esta fue Raquel. ¿Se acuerdan? Raquel, la de Génesis 30. Ella expresó algo ahí muy interesante. Qué bueno que usted y yo tuviéramos ese mismo clamor. Génesis 30. Raquel fue una de las esposas de Jacob. Y ella dice la Biblia, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Bueno, esta parte, cierto, ¿verdad? Complicada, pero me llama la atención el pedido de Raquel. Y decía Jacob, dame hijos o si no me muero. Dame hijos o si no me muero. Hubo un hombre que hizo un pedido así similar, se llamaba John Knox. ¿Sabe cómo oraba este hombre? Señor, dame a Escocia o me muero. ¿Qué tal que usted y yo aplicáramos esa oración y ese pedido al Señor, pensando no necesariamente en otro país? Podemos empezar por nuestro barrio, por nuestra cuadra. Señor, regálame los jóvenes de este barrio, me muero, Señor. Tenemos una carga como esas. ¿Saben qué nos pasa muchas veces? Vemos jóvenes en nuestro barrio drogándose o haciendo daños, acabando con todo. En estos días hay tanto vandalismo. Y díganme si no, pero muchas veces en nuestro corazón quisiéramos, ay, ojalá una papabomba esa se les devolviera y los acabaran. A veces tenemos sentimientos así. ¿Y saben algo? El Señor nos manda a tener compasión por estas personas, a amar a estas personas y saber de que el Evangelio será el único que los va a poder transformar. El Evangelio será lo único que va a poder, ¿cierto?, revertir todas esas vidas y encaminar a todas estas personas. Qué bueno que tuviéramos un motivo tan noble como esos en la oración. Mis amados hermanos, Dios nos manda a ser pescadores de hombres. Y lo escuchaba por ahí un predicador que decía, pescadores de hombres y no cuidadores de acuarios. Y eso me llamó la atención, porque a veces estamos muy cómodos, muy contentos, y es más, a veces ni tan contentos. ¿Saben por qué? Porque nos falta esa motivación de ir a predicar y traer almas para el Señor. Hermanos, cuando uno en la iglesia se acomoda y solamente llega a ocupar un puestico en una reunión, ¿saben algo? La vida cristiana se vuelve hasta aburridora, se los garantizo. Pero cuando usted y yo nos involucramos en la obra de Dios como tiene que ser, hay algo que Dios pone en nosotros. Hay una motivación cuando usted y yo salimos a predicar el Evangelio. La perspectiva de la vida cristiana cambia. Que el Señor nos ayude. Vamos un momentico a 1 Corintios capítulo 2.
Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis amados hermanos, quiero en este resto de tiempo que nos queda, con la ayuda del Señor, aprender 3 cositas. Vamos a aprender 3 cositas que Pablo nos dejó aquí. Como la palabra de Dios es viva, de ahí se pueden extraer muchas cosas, pero yo logré ver 3 cositas ahí. La primera es cómo se predica el Evangelio. Es lo primero que vamos a resaltar en ese texto. ¿Cómo se predica el Evangelio? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Quién me ayuda con un verbo que hay ahí? Anunciar. Muy bien. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros. Cuando fui, bueno, ahí está. Bueno, la lamparita que no deja ver el fui ahí. Bueno, me la está señalando la palabra, ¿cierto? ¿Cuál es el primer paso y cómo se debe predicar el Evangelio? Sencillo: ir. Ir. Creo que es uno de los verbos, ¿cierto?, más corticos que aparecen hasta en la lengua castellana, yo creo. Ir o ir. Es una orden que Dios nos da, bien chiquita, 2 letritas, la I y la D. Y creo que es una de las órdenes que más incumplimos. La Biblia nos manda a ir. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Cuando usted y yo vamos al libro de los Hechos, qué bueno si esta semana se toman la tarea de leer Hechos, lean Hechos pensando en los verbos que tienen cierta relación con el verbo ir o fui. Yo les voy a mencionar algunos aquí nomás. Usted en el libro de los Hechos va a encontrar palabras como las siguientes: estuvimos, vinimos, zarpamos, llegamos, íbamos, navegamos, yendo, fuimos, salimos, expusimos, partimos, anunciásemos, etc. ¿De qué nos están hablando todos esos verbos, conjugados o como sea? ¿De qué? De acción. ¿Y tienen relación con qué? Con ir a las personas. La iniciativa la debemos de tomar nosotros, la iglesia. La gente no va a tomar esa iniciativa. Creo que fue el hermano Antonio el que nos decía en estos días, y eso es verdad, yo creo que se pueden contar, no es que con media mano, la gente que llega a una iglesia interesada en las cosas del Señor por iniciativa de ellos solos. O sea, que alguien casualmente llegó y entró y venga, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso no se ve. Gracias al Señor llevo algunos años en el ministerio de la radio, mis amados hermanos, y en el tiempo que llevo ahí, si acaso 1 o 2, por curiosidad, porque el Señor usó el letrero,
Si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Y algo milagroso hizo el Señor, tocaron y ahí se les predicó el Evangelio. Pero eso es muy casual, eso es muy raro que suceda. Porque el Señor dejó la manera en que usted y yo tenemos que trabajar y actuar para predicar el Evangelio. Es yendo a las personas, hermanos, y oportunidades por montón. Yo les quiero contar algo, y con esto que les voy a contar no quiero sonar ni presumido ni súper espiritual, hermanos. Se los quiero contar como Pablo muchas veces lo hacía, como un ejemplo, porque quiero que ustedes también lo hagan y todos nos motivemos, y gloria a Dios por los que están trabajando en eso. Un día salí a la calle, iba hacia el metro, había una chica llorando, la vi llorando, y el Señor puso en mi corazón acercármele y hablarle. Me acerqué, me puse a hablar con ella, y la chica estaba muy triste porque su novia la había dejado y era lesbiana. Entonces el Señor puso palabras en mi boca, empecé a compartirle el Evangelio, le empecé a mostrar a través de la Biblia el plan de Dios para ella, la necesidad de un arrepentimiento, la necesidad de darse cuenta quién era ella como persona, cómo el diablo le había robado hasta la identidad y cómo Cristo la podía volver a encaminar. Y tuve una conversación con ella por ahí de 1 hora más o menos. Ella iba para el metro, me vine con ella, me vine hablándole del Señor, tomé su teléfono y ya me despedí. Ella es de la costa y ella dijo: voy a regresar a la costa. Bueno, me despedí de ella, se fue, y luego le hice algunas llamadas, le envié algunos mensajes. Esta chica le entregó su vida al Señor. ¿Y saben algo? Se casó con un hombre. Y cuando uno la ve en el perfil del WhatsApp, hermano, uno le provoca llorar de alegría. Yo le compartí al hermano Antonio en estos días ese testimonio. Una cosa que me impactó. Pasó de muerte a luz. Pasó de ser una chica, ¿cierto?, arrastrándose en el pecado, a ser un alma para Cristo. Hermanos, ¿y será que el Señor no lo puede hacer con cada uno de nosotros? Si hay oportunidades por montones, ¿sabe qué nos falta? Compasión. Nos falta compasión. A veces no vemos como tan importante, tan relevante ir a predicar el Evangelio. El diablo nos engaña y el diablo nos hace creer que es mejor pasar 1 hora entretenidos en un juego o quién sabe en qué, cuando las almas mueren, hermanos, y van a una eternidad sin Cristo, a arder en el infierno. Usted y yo tenemos que llenarnos de compasión. Ese es el primer ingrediente de cómo debemos de predicar el Evangelio. ¿Saben otra cosa que hay que hacer? Ahora con la segunda, Danielita. Gracias. Miren lo que dice el mismo versículo 1 ahí de 1 de Corintios. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No solamente el Evangelio se predica cuando usted y yo vamos, sino que también debemos de evaluar muy bien cuál es la intención. La intención. La segunda diapositiva. ¿Cómo se predica el Evangelio? ¿Cuál es la intención con la que se predica el Evangelio? ¿O qué se predica cuando anunciamos este mensaje? Ahí dice: me propuse, ¿qué? No saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa debe ser nuestra intención. Quiero leer algo que encontré de un tremendo hombre
llamado William Carey. Muchos han llegado a escuchar de él, ¿cierto? Miren esto. William Carey, una vez leyendo su Biblia, se encontró con este versículo: agranda tu tienda de campaña, extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives. Isaías 54:2. Él aquí hace un extracto de algo que le pasó a él. Siéntate, jovencito, cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin tu ayuda o sin la mía. Estas fueron las palabras que el ministro bautista John Ryland dirigió a un jovencito zapatero remendón llamado William. ¿Por qué lo mandaron a sentar? Porque William creía profundamente que la palabra de Dios debía ser predicada a todo el mundo. Pero esa idea no era popular en sus días. Los líderes religiosos creían que la gran comisión de ir por todo el mundo predicando el evangelio había sido encargada solamente a los apóstoles. Lo que el pastor Ryland no sabía era que el jovencito a quien había mandado a sentar no era de esos que se rinden con facilidad. Aunque de origen humilde, desde temprana edad, William Carey, que así se llamaba el jovencito, había desarrollado la capacidad de pensar en grande. Según Samuel Fisk, en sus ratos libres aprendió a leer la Biblia en 6 idiomas diferentes. No dispuesto a abandonar la pasión de su vida, en el año de 1792 publicó un libro en el que señalaba que la predicación del evangelio en otras tierras no era una cuestión opcional, sino una obligación. Luego predicaría su famoso sermón basado en Isaías 54:2. En ese sermón lanzó un desafío a la iglesia, diciéndole que había que intentar grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de parte de Dios. El impacto del sermón fue tan grande que poco después, en octubre de ese mismo año, se fundó la primera sociedad misionera. El 11 de noviembre de 1793, William Carey llegó a la India. Allí dio inicio a un ministerio que duraría 40 años. Durante ese tiempo, Carey tradujo la Biblia completa o parte de ella a 24 idiomas y dialectos. Y miles de almas entregaron sus vidas a Jesucristo. Con razón se lo llama el padre de las misiones modernas. Se cuenta que en cierta ocasión uno de sus amigos se le acercó con una preocupación. Miren esto. William, le dijo, al dedicarte tan de lleno a la predicación, descuidas tu negocio de remendar zapatos. ¿Descuidar mi negocio?, respondió William, asombrado. Mi negocio es predicar el evangelio. Remiendo zapatos solo para cubrir mis gastos. ¿Se dan cuenta la intención, la perspectiva de este misionero? Tan tremenda, ¿cierto? ¿Cuántos quisieran tener una intención como la de William Carey? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, y de hecho podemos, porque el mismo Espíritu Santo que se movía en él, se puede, ¿cierto?, puede usarnos a nosotros? Mis amados hermanos, cuando usted y yo predicamos entonces el evangelio, debe girar solo en torno al Señor Jesucristo. Ese es parte del propósito, hablar solo de Él. No espere a que accidentalmente en una conversación, ¿cierto?, que la conversación se torne espiritual para hablar de Cristo. Intencionalmente torne usted la conversación a Cristo. Una vez hablaba con un hermano que me decía: yo solo le predico el evangelio a las personas que me dicen Dios lo bendiga. Entonces, como me dice Dios lo bendiga, yo digo, a este hay que predicarlo. Hermanos, el evangelio es para todos, ¿cierto? Y aquí la situación es que la intención, la iniciativa, la tomamos nosotros. La tomamos nosotros. Bueno, vamos a un tercer puntico de este primer puntico. ¿Cómo se predica el evangelio? Hay que ir
hay que ir con intención, pero también dice en el versículo 4, pasamos a la siguiente diapositiva, hay que ir con impacto, hay que impactar a la gente. ¿Qué dice 1 Corintios 2, 4? Al final del versículo dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, usted y yo tenemos la posibilidad de ser instrumentos poderosos en las manos de Dios y de impactar la vida de personas. ¿A qué se refiere ahí la Biblia cuando dice, cuando habla de demostración del Evangelio? Creo que habla de varias cosas, pero pensé en una. Pienso que está hablando del testimonio. Y pienso que habla también del Evangelio que usted y yo podemos predicar, a veces sin usar hasta palabras. Hermanos, usted y yo debemos dejar el grato olor a Cristo por donde caminamos. Que la gente pueda ver al Señor a través de nuestras vidas. No somos perfectos. Si alguien se viene detrás de uno a observar lo que hace, seguramente se va a encontrar con muchas cosas, ¿cierto? A veces nuestra mirada se desvía, a veces nuestro corazón, ¿cierto? Tantas cosas que nos pueden pasar. Pero sí les digo algo, usted y yo debemos de vivir conscientes de que podemos ser de impacto en el para la obra de Dios al anunciar el Evangelio a través de nuestras vidas. La otra vez lo decía yo de la siguiente manera: usted y yo nos podemos subir al metro, y yo he visto mucha gente, y pelados más que todo, muchachos, corriendo a sentarse, ¿cierto? ¿Y qué hacen? Se colocan la chopita aquí y ahí se cruzan y a roncar ahí. Y mentira, están despiertos. Pero, ¿qué hacen con eso? Están demostrando, ¿cierto?, que hay egoísmo. Obviamente lo hacen porque no tienen a Cristo. Pero nosotros los cristianos nos podemos caracterizar, ¿por qué? Por ser diferentes, por ser amables, por ser personas que manejamos cortesía, ¿cierto? Muchas veces en las filas que estamos haciendo para comprar algo, para pagar algo, empezamos a renegar como los demás. Está la gente ahí, ¡ay, este gobierno, con razón les tiran piedra! Y uno se entona con ellos. Ah, sí, uno debería, ¿verdad, hombre? Acabarles eso con eso. ¿Qué debemos de hacer nosotros como cristianos? Impactar con nuestras vidas, nuestra conducta, ¿cierto? Debemos dejar entonces un grato olor a Cristo por donde pasemos. Hermanos, ser corteses en cualquier lugar, en un restaurante, como decía el hermanito ahora, hermanito Carlos, cuando da gracias por el pan, ¿cierto? Hablaba de varios lugares. Usted va por la calle y a alguien se le cae una carpeta llena de hojas. ¿Qué hacen? Mucha gente, ¿qué hace? Eso no es mío, ¿cierto? El cristiano se debe acercar, debe ayudar, debe tratar de colaborar y luego bríndele una tarjeta, bríndele un mensaje evangelístico. Usted y yo podemos ser de impacto con cositas tan sencillas, cositas tan, ¿cierto? Dice la Biblia, Filipenses 4:4, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y yo les digo algo, si algún día tiene la oportunidad de impactar a alguien con el Evangelio, y usted ve que esa persona como que, usted dice, hombre, esta persona sí se le ve interés, y si usted puede tomarle el teléfono, llámenlo, cúmplale, porque muchas veces uno solamente ahí por la emoción, venga, dame su teléfono, y ya, chao, y nunca más lo vuelve ni a ver ni a saludar. Hagan un seguimiento a esa persona. Se dan cuenta que hay mucho que se puede hacer, hermanos. No necesitamos ni tener mucha plata, no necesitamos ni siquiera tener muchas oportunidades. Aprovechemos lo que tenemos para hablar y testificar del Señor. Bueno, bien, pues, pasó algo con el sonido.
Bueno, hermanito, vamos a hacer algo. Como yo sé que está haciendo un calor, oiga, y afuera está frío, pero aquí hay un calor. Si quieren, pongámonos de pie un momentico. ¿Listos? Pongámonos de pie un momentico. Y, Juancito, ¿tenés ahí el himno? Listo. Y antes yo aprovecho y tomo agüita, hermano. Y aquí acabamos de adquirir un compromiso, ¿cierto? Que íbamos a sembrar, ¿cierto? A sembrar la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrar a la segunda parte, vamos a tratar de ser más breve. Y la segunda parte tiene que ver con cómo no predicar el Evangelio, basado en ese texto ahí de 1 Corintios 2. ¿Cómo no se predica el Evangelio? Miremos el versículo 1. En la segunda parte del versículo dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que esto no es solamente, esto no es de elocuencia. Esto no es de elocuencia. No es por ser un hábil orador, ¿cierto? No es por ser un excelente expositor, no es por ser muy diestro en las palabras. ¿Cómo eran los apóstoles? Hombres del vulgo. Yo me imagino que Pedro y al menos los que estaban ahí en la pesca, ¿cierto? Andrés, yo creo que ellos hasta maltrataban mucho el idioma, ¿cierto? Yo creo. A nosotros nos pasa lo mismo, hermanos. Yo que maltratamos, cada rato mi esposa me dice: ay, amor, vos dijiste tal palabra y no es así, se dice es así. Yo, ay, mamá, ¿yo qué hago pues? Yo me logré graduar del colegio, pero yo no sé ni cómo llegué allá. ¿Saben algo, hermanos? Esto nos da a entender que cuando usted y yo predicamos el Evangelio, no es obra humana. Solamente somos vasijas, somos recipientes. Y podemos lograr llevar el mensaje cuando usted y yo dependemos del Señor. Y cuando hay obediencia. Por ahí hay un salmo que dice:
abre tu boca que yo la llenaré. Hermano, usted solamente se dispone y seguro el Señor pone palabras. Ahora, eso no significa que usted y yo no nos vamos a preparar. Claro, tenemos que apartar tiempo para orar, tenemos que estudiar la Biblia. Claro, mucha gente a veces tergiversa textos de la Biblia. Por ahí hay un texto cuando el Señor le dijo a los apóstoles: no tienen necesidad de que nadie os enseñe, ¿cierto? Ustedes van a dar testimonio, pero los apóstoles obviamente tenían que estudiar y tenían que pasar tiempo en oración y conociendo más del Señor. Pero sí les digo algo, esto no es entonces solo de elocuencia, esto no es de elocuencia. Conocemos predicadores, personas que aprendieron a leer en la Biblia. Un hermano que lamentablemente ahora ya no está muy bien con el Señor, pero cuando estuvo muy bien con el Señor, este hombre nunca fue a una escuela ni a tirar piedra. Nunca fue a una escuela. ¿Y saben algo? Cuando a él le compartieron el Evangelio, él al parecer recibió al Señor Jesucristo y se grabó de memoria Juan 3:16, que todos no lo sabemos, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y este hombre le dijo al misionero: hermano, ¿dónde está ese versículo? Y el hermano se lo pintó. Y él se fue con el versículo en la memoria y empezó a comparar ahí, y así fue que aprendió a leer. Eso se lo dio el Señor. Y Jorgito es testigo de cómo predicaba ese hombre, ¿sí o no, Jorgito? Era impresionante usted escuchar. Maltrataba el español, lo que usted quisiera, pero en Anselma todos maltratamos el español. Entonces la gente ni cuenta se daba. El hombre decía nadies, decía pieses, entonces, y todo el mundo es normal allá. Pero les digo, este hombre predicaba el Evangelio de una manera, y pudimos ver inclusive gente convirtiéndose al Señor. Y creo que gran parte aún de mi familia llegamos a los pies del Señor también por el impacto de lo que veíamos en Él. Hermano, esto no es de mera elocuencia, esto es solamente de obediencia, y esto es solamente de rendición a lo que el Señor nos mandó. Pero ¿cómo no se predica también el Evangelio? Hay otro puntico ahí. En el versículo 4 hay de 1 Corintios 2, dice en la primera parte: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo creo que ahí puede estar hablando de engaño. Usted y yo no vamos a convencer a la gente, de hecho el que convence es el Espíritu Santo, pero de una u otra manera pues el Señor también nos usa a nosotros, ¿cierto? Pero no vamos a convencer a la gente por medio de argumentos humanos. Eso no lo vamos a lograr. ¿Saben algo? A veces podemos cometer un error cuando transmitimos el Evangelio, y es que engañamos a la gente. Y usted dirá: ¿y cómo? ¿Saben cómo? Cuando usted y yo hablamos más de otras cosas que de Jesucristo y este crucificado. Yo cometí ese error hace mucho tiempo. Yo llegaba y le testificaba a una persona y le hablaba más de la iglesia. Yo: venga a la iglesia, los hermanos son tan queridos, los hermanos son tan amables. Y a veces me sucedió en algunos lugares, llegaba la gente y ni los saludaba. Y yo: ay no, y yo que le dije que los hermanos son muy queridos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tenemos que hacer? Usted y yo tenemos que, prepararnos muy bien para hablar del Señor Jesucristo, para hablar solo de Él, y, hermanos, poner mucho cuidado en la manera en que entonces transmitimos el mensaje. No es cuestión de llegar a hablarles de otro tema, no es cuestión de decirles: no, vayan allá. Hay mucha gente que teme venir a una iglesia porque muchas congregaciones explotan a la gente, y una vez esos argumentos así: tranquilo, en la iglesia no cobran diezmos.
y uno va como detrás de otra cosa. Hay que testificarles es del Señor Jesucristo, no engañar a la gente, ¿cierto? Dar el mensaje clarito. Si alguno viene en pos de mí, ¿cierto? Y dice la Biblia, y no aborreciere, y hace una lista de la palabra de Dios, a padre, madre, mujer, hijos, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y si alguno inclusive no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El evangelio se predica de una manera clara, ¿cierto? Como es, con cuidado, no engañando a la gente. A veces se le hacen promesas a las personas que la Biblia no hace, y se engaña a la gente pretendiendo de que conozcan al Señor, y mentira, la podemos extraviar. Y un último punto en este segundo punto tiene que ver con algo extraordinario. Miren el versículo 5, la primera parte. Pero para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hay que poner mucho cuidado de no ir a predicar un evangelio de vista y no el evangelio de fe. Esto puede tener mucha relación, algo que el hermano o hermanos nos han compartido mucho aquí en la iglesia, y tiene que ver con un evangelio de prosperidad. Hacer que la gente sueñe y piense cosas que no son. Tiene mucha relación con el punto anterior. ¿Cuántas veces se le dice a la gente, ven a Cristo que Él te va a sanar? O ven a Cristo que Él te va a prosperar. Esas deudas en el nombre del Señor se van. Se van. Tal vez para otro banco si reúnen todas las deudas, ¿cierto? Pero ¿saben algo? Hay personas que lamentablemente por recibir un evangelio falso, ¿cierto?, que se pierden, y estas personas se van ilusionadas detrás de un mensaje que no es. Y usted y yo debemos de poner mucho cuidado de no ir a predicar lo que no es. Es un camino de fe. La mejor vida está allá. Dios sí nos promete una herencia incorruptible en los cielos, pero mientras que estemos en esta tierra va a haber aflicción. Que el Señor nos ayude con eso. Y finalizamos con un solo puntico, ese no tiene subpuntos, y es con qué actitud se debe predicar el evangelio. Mire, con esto da para otra predicación, pero solamente vamos a ver algo ahí nomás. ¿Con qué actitud se debe predicar el evangelio? Miremos el versículo 3 de 1 Corintios 2. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y temblor. Hermanos, esta es una tarea que se debe hacer con reverencia, con cuidado. Ahí dice con temor y temblor. No nos podemos creer sobrados, no podemos llegar y decir, no, eso es fácil. Usted y yo debemos, antes de ir a testificarle al mundo, postrarnos delante del Señor, encomendar ese tiempo en las manos de Dios, arrodillarnos, y ahí dice temor y temblor, y mucho mejor si cuando nos arrodillamos una rodilla le da a la otra. Con temor y temblor dice la Biblia, porque nosotros vamos dependiendo del Señor. Usted y yo no sabemos ni con quién nos vamos a encontrar, qué personas pueden tener cantidad de argumentos, pero sí les garantizo algo: el Señor da la sabiduría, y muchas veces hasta guardar silencio, porque hay personas que es mejor ni decirles nada. La obra de Dios se inicia y se termina de rodillas. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría. Aquí dice y habla de debilidad, ¿cierto? Y pienso, y también habla, dice temor y temblor. Pienso que ahí la Biblia nos manda también a ser muy cuidadosos. Cuando usted y yo transmitimos el mensaje, lo decíamos en estos días, debemos poner cuidado de no condenar a la gente. Todo lo contrario, ser humildes. Se lo escuchaba yo a un predicador esta semana. Él decía que cuando usted y yo predicamos el evangelio, no tenemos por qué estar condenando a la gente o diciendo, no, es que usted sí es muy pecador.
es mejor uno incluirse ahí. Todos somos pecadores, porque esa es la gran realidad. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Y ya que hay ese propósito acá dentro de la iglesia, de ir a anunciar el mensaje, de ir a predicar el evangelio, que podamos tener estas pequeñas pauticas para predicarle al mundo. Preparémonos, oremos al Señor, dependamos de Él y a salir. Dios no quiere que sigamos, ¿cierto?, calentando un asiento en la iglesia. Dios quiere que salgamos y testifiquemos de Él. Amén. Vamos a orar.